¿Sabes qué es 5W? Periodismo sobre lo que está lejos y sobre lo que está cerca. 5W es pequeñas historias y grandes explicaciones. Fotografía. Contexto. Crónicas. Podcast. Revistas. libros. Denuncia. Las migraciones. La guerra. Los derechos humanos. La cultura. El racismo. La pandemia. Oriente Medio. América Latina. Europa. Asia. África. Las socias. Las socias. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo, a esta nueva sesión en el canal de Twitch de 5W. Hoy es la segunda sesión de este ciclo de encuentros online que estamos haciendo para hablar de salud, de nuestra nueva revista en papel, este nuevo número que acabamos de sacar. Antes de arrancar, os recuerdo que cada miércoles a las 7 de la tarde, a esta misma hora, os esperamos por aquí para charlar con periodistas y fotoperiodistas sobre salud y enfermedad, sobre vacunas, sobre la pandemia, pero también sobre movimientos migratorios o sobre cómo fotografiar el dolor. Las próximas charlas las tenéis calendarizadas aquí en el mismo canal de Twitch, por aquí abajo creo que aparece el calendario y podéis marcar las alertas, y si no, en la web, en revista5w.com, podéis ver cuáles serán las siguientes charlas. Y como ya os decía Maribel en la primera, la idea de esto es que podamos acercar estos encuentros en un momento en el que los encuentros físicos son más complicados, pero no solamente para que charlemos desde este lado de la pantalla, sino también para poder escucharos a vosotros y a vosotras. Así que tenéis el chat abierto y vamos a estar pendientes y trataremos de contestar a las preguntas en la medida de lo posible y todo lo que podamos. Antes de empezar con la charla de hoy, dejadme que os muestre muy rápidamente un vídeo sobre esta nueva revista en papel, por si aún no habéis podido echar un vistazo. Bueno, y para esta segunda sesión vamos a charlar con uno de los autores de este nuevo número, con Bob Pop, que aquí le tenéis ya conectado. Bob necesita poca presentación, pero Bob es escritor de letra fluida, es presentador de Carisma Incontenible, es analista de Mirada Ácida, es comentador de Lengua Afilada. Y Bob, además, es vividor de muchas vidas. Ha escrito novelas como Mansos, ha escrito ensayos como Cuando haces Bob ya no hay stop, y ha escrito diarios de diarios como Días ajenos. También ha sido crítico televisivo en Hoy por Hoy, ha sido bloguero en 20 Minutos o Vogue, ha colaborado en medios como La Marea de Mongolia, ha copresentado Si sí o Si no en Cadena SER y ha formado parte de varios de los programas de Andreu Buenafuente, como el más reciente, el actual Leitmotiv. Y esta tarde, además, va a añadir una nueva vida porque va a ser twitchero para hablar de El último asiento. Y yo creo que tratar de describir a Bob en 5 líneas es posiblemente la mayor dificultad que genera, y digo la mayor cuando en realidad yo creo que debería decir la única, porque con él son todo facilidades. Bob aceptó rápidamente participar en estas presentaciones socialmente distantes cuando era solamente una idea en el aire. Tardó yo creo que minutos o segundos en descargarse la aplicación y registrarse para ver cómo funcionaba todo. Hace un par de años también tuvimos la suerte de contar con él como maestro de ceremonias para presentar precisamente uno de estos números en papel. Bob, eres ya de la familia 5W, yo creo, y siento decirte que aquí una vez que se entra lo difícil es salir.
Pues me parece un honor porque de verdad que ser de vuestra familia, trabajar con vosotros y haber podido colaborar en este número me parece un privilegio absoluto, Marta. Más encantados estamos nosotros porque, bueno, lo primero de todo, déjame que te pregunte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, creo que bien. Supongo que estoy como estamos todos en este corto plazo del bien, ¿no? Sin ponernos a pensar muy profundamente ni a estar seguros de cómo estaremos mañana. Supongo que es algo que siempre tendríamos que haber pensado, pero nunca hicimos, porque parecía que dábamos por hecho que vivíamos en el lado de la salud y del progreso, pero no en el sentido de progreso de la sociedad, sino en que todo era progresivo y cada día siguiente era un +1 del anterior. Y ahora estamos en un cálculo mucho más complejo y una especie de indefinición que nos tiene raros, ¿no? Y medio aislados, con distancia social, emocional, profesional y de todo tipo. Pero dentro de todo eso, una vez dicho todo eso, Marta, estoy bien, estoy aquí hablando contigo, con lo cual no puedo estar mejor. Mira, justo lo estábamos comentando antes de conectarnos, que lo bueno que tiene todo esto de la distancia es que al menos podemos organizar eventos online que nos permiten pues hablar con más gente con la que sí, en otra ocasión quizás sería más complicado, y también nosotros mismos participar en asistir, ver charlas, ver eventos que, oye, a lo mejor de otra manera no habríamos podido. O sea que hoy vamos a hacer esto con nuestro nuevo número en papel, en el que participas, Bob, con un texto que, en mi opinión, es tremendamente generoso por lo personal que es. Y te quería preguntarte, a ti vamos ya directamente, hace unos 20 años te diagnosticaron esclerosis múltiple y lo revelaste en la segunda parte de estos diarios que escribiste. En su momento comentaste que porque te diste cuenta de que la escritura tenía algo físico también precisamente al elaborar esto. Sí. Ahora publicas este texto del que vamos a estar hablando esta tarde un ratito. Yo quería preguntarte si con el paso del tiempo se vuelve más fácil hablar de la enfermedad. Se vuelve más fácil y se vuelve más difícil encontrar la manera correcta de hablar de la enfermedad, porque a mí siempre me dan mucho miedo muchas cosas. Primero, erigirme en símbolo de nada, porque no solo porque es muy peligroso y siempre sale mal, sino porque en el caso de las enfermedades hay un punto que tú como enfermo, cuando ves en los medios a alguien que comparte diagnóstico contigo, es inevitable que tiendas a identificarte e incluso a comparar tu diagnóstico o tu estado físico con el de la persona que aparece en los medios con tu misma enfermedad. Y esto creo que en todas las enfermedades es una trampa, porque ni podemos hacer pensar a los demás que estamos mejor de lo que ellos temerían, ni podemos asustarles pensando que van a estar tan mal como nos vean a nosotros, depende de su estado y del nuestro. En la esclerosis múltiple, además, es especialmente tramposo porque no hay dos enfermedades iguales. La progresión, el modo en el que la enfermedad ataca a cada paciente es muy distinta, con lo cual mi esclerosis es completamente distinta a la esclerosis que pueda tener cualquiera que nos esté viendo. Entonces, no sirvo como un referente. Pero a la vez, yo que siempre hablo y escribo desde lo personal, me parece que sería muy tramposo no contar dónde estoy. Y estoy viviendo ese proceso de enfermedad. No soy solo un enfermo, pero la enfermedad también me constituye. Me parece muy importante hablar de ella sin ningún tipo de épica. Aborrezco estos usos de luchar contra la enfermedad. A ver, yo no lucho contra la enfermedad. Luchan unos científicos, unos médicos, un neurólogo fantástico que me cuida, pero yo, con lo único que lucho, contra lo que sí lucho, es contra lo que hace la enfermedad con mi identidad. ¿En qué me convierte? Eso sí que es una lucha, pero que no todos los días tengo fuerzas para llevar a cabo, además. Hay días que me dejo llevar. Pues mira, me viene precisamente esto que mencionas. Quizá una manera de poder hablar de ella es el uso de la metáfora, que es precisamente lo que tú haces en este texto. Y empiezas, de hecho, citando una metáfora muy conocida, que es la de Susan Sontag en La enfermedad y sus metáforas, que si me permites la voy a leer muy rápidamente.
ella dice, la enfermedad es el lado nocturno de la vida, es una ciudadanía más cara. A todos, al nacer, nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadano de ese otro lugar. Tú utilizas esta metáfora y la completas con una metáfora tuya, que sí que te voy a pedir si puedes compartir para quien todavía no se haya podido leer la revista, que espero que sean muy pocos de los conectados, todo se ha dicho. Bueno, y si no la ha podido leer, yo se la cuento, encantado, y luego se la leen y a lo mejor la mejoran. No, yo la metáfora que a mí se me ocurrió después de la de Susan Sontag, que me parece magistral y que yo creo que solo se entiende de verdad cuando se convive con la enfermedad, ese pasaporte hacia otra vida, que es la de enfermedad, otro reino, otro país. Yo la entendí también como un juego de las sillas musicales. La sensación de que hay un momento, sobre todo cuando es una enfermedad crónica, degenerativa, como es el caso de la mía, en el que tú convives con tu enfermedad, pero convives tu enfermedad de un modo tramposo, es decir, la integras en el resto de tu vida y todo el tiempo que puedes la ignoras. Y sigues jugando al juego de las sillas musicales, donde vas dando vueltas junto con otros participantes alrededor de unas sillas. Cuando se para la música te sientas, cada vez hay menos sillas y menos participantes porque hay uno que siempre se queda sin silla. Y mi miedo con la enfermedad y lo que yo descubrí cuando la enfermedad ya se hizo más patente y se hizo ya degenerativa y progresiva, no fue no sentarme en la silla, que quedarme sin una silla en la que sentarme cuando parara la música, sino sentarme y no volverme a levantar. La sensación de que el juego se había acabado. El juego se acaba sin perder ni ganar. Simplemente se acaba porque tú te quedas quieto en el sitio. No es tanto una metáfora como también una forma de expresar las consecuencias de la esclerosis, es decir, perdón, lo que conlleva de parálisis del cuerpo, de dificultad de movilidad. Entonces, de repente, el juego termina y te das cuenta de que has estado jugando demasiado a que no te quitaran la silla, cuando en realidad a lo que tendrías que haber estado jugando era a buscar la silla más cómoda posible para cuando te tocara no volverte a levantar. Y Bob, el uso de estas metáforas para hablar de la enfermedad, ¿los usamos para explicar la enfermedad a otras personas o para explicárnosla a nosotros mismos? Yo creo primero a nosotros mismos. A mí la metáfora de las sillas musicales se me ocurrió pensando, yo escribo cada día un diario y trata de ser toda esa parte de mí que no se queja en la vida cotidiana. Y cuando me siento a escribir mi diario es cuando me pregunto cómo estoy y ahí escribo sobre esto. Y traté de explicarme cómo me sentía y cómo había llegado hasta aquí, en qué punto estaba, dónde me veía. Y lo que se me ocurrió fue la metáfora de las sillas musicales que me sirvió para entenderme yo y que me gustó para poderla compartir con los lectores de 5W. Que también te quiero decir, Marta, que para mí es un texto muy íntimo. Y en este caso sí que hay que recurrir un poco a los clásicos de McLuhan, de que el medio es el mensaje. Yo creo que no lo podría haber escrito para otro sitio. Fue la sensación de que escribirlo con vosotros me daba un entorno seguro e incluso una lectura tranquilizadora. Sabía que no iba a caer en manos equivocadas y esto es muy importante y tenéis que entender, yo lo digo por mí, pero hay mucha gente que seguramente no podría publicar lo que publica sintiendo que llega al lugar adecuado si no fuera por vosotros, con lo cual muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, me dejas sin palabras, Bob, con esto. Porque... Yo no me podría haber planteado ese texto de otro modo, ¿no? Podría haberlo hecho en televisión, no, es un texto que de repente cuando nace y además justamente yo lo acababa de escribir en mi diario cuando Agus, el director de 5W, me escribió para proponerme el texto y yo dije, pues a lo mejor puedo tirar de aquí y que salga algo que me guste y estoy muy contento con el resultado, pero es verdad que es un texto muy enfocado a este número, ¿no? También es muy valiente cuando lo recibimos y lo leímos, el hablar tan en primera persona de algo
tan personal y tan íntimo es valiente e insisto, yo creo que generoso, sobre todo, el querer compartirlo. No, valiente no lo sé. O sea, yo creo que también forma parte, llega en un momento en el que tampoco hablo con tanta gente. Digamos que las consecuencias de esta pandemia, de ese aislamiento, me llega en un momento en el que necesitamos expresarnos más que nunca, ¿no? Y es más difícil porque nos falta el cuerpo, nos falta la respiración, el olor, un montón de... Sí, tenemos las herramientas digitales, pero no es igual. Y además yo no voy a hablar con un amigo por Zoom y le voy a soltar la chapa de cómo me siento. Y mira, te voy a contar mi metáfora de las sillas musicales. Pero de repente sí hay un sitio donde yo puedo expresar eso, sin ruido y de un modo que probablemente podría haber hecho frente a gente, pero como ese contacto ya no es tan fácil, porque además a mí la pandemia también me ha afectado en cuanto que soy una persona de alto riesgo, porque yo llevo a cabo un tratamiento cada 6 meses, es inmunodepresor, lo cual es fenomenal porque hay un virus en el ambiente y además yo me bajo las defensas porque soy así de chulo. Entonces, claro, me llegó justo en el momento adecuado y yo no sé hasta dónde está la valentía. Yo creo que la valentía está en pensarlo, en sentarte y pensar cómo estoy, qué me está pasando y sobre todo en poder escribirlo para que de algún modo se exorcice, ¿no? Que no, o sea, yo no quiero ser una persona que solo habla de su enfermedad, pero sí me gusta que cuando hablemos de mi enfermedad yo me lo haya traído pensado de casa. Y de hecho hay una parte en el texto también que creo que tiene relación con esto en la que dices que siempre dudas a la hora de, no tanto de mencionarlos, sino de escribirlos y ponerlo con mayúscula y que generalmente te resistes, ¿no? Como una forma de quizá de evitar que se dé más importancia de la que se merece, claro, o para que no se sienta única, especial. ¿Funciona? Para que no se vengativa. ¿Y sí, funciona? Porque, bueno, tengo días. Pero sí, es una forma como de mantenerla bajo control. Es como no te voy a dar las mayúsculas iniciales para que te erijas en reina de ese territorio que es mi cuerpo, ¿no? Si te parece, en tu ensayo además va acompañado de un par de ilustraciones de Cinta Fosk, que es la ilustradora de la revista. Y son fantásticas. ¿Te gustan? Vamos a hablar un poquito de ellas, si te parecen. He dejado de escuchar. Ahora ya está, es que creo que estamos justo compartiendo las ilustraciones. Ahora, ya está. Vale, perfecto, ya las estamos viendo, me dice mi compañero. Pues sí, las ilustraciones de Cinta Fosk, que por cierto es su cumpleaños justo hoy. Felicidades. Así que mira, vamos a hablar de ellas en el día de su cumpleaños. Le he preguntado, le he contado que iba a hablar contigo y que si me podía contar un poquito más de las ilustraciones y que si había algo que quisiera trasladarte desde el otro lado de la pantalla. Y me ha dicho que, dice, no sé si está muy bien decirlo o no, pero ha sido una de las que mayor reto le supuso, porque tu texto era ya tan gráfico, tan narrativo, tan explicativo, que no veía ella que podía aportar. Así que en este caso optó por esta visión de radiografía, ¿no? De rayos X, el típico, no me sale la palabra ahora, el sitio donde metemos las maletas en los aviones. El control de aeropuertos. Exacto, en el control, como una forma de visualizar esa vulnerabilidad, esa fragilidad de no saber en qué momento se cambian las sillas o incluso de qué pasaporte que se ve en la radiografía de la maleta, qué pasaporte se lleva dentro. Sí, a mí me parecen preciosas, tanto la radiografía como la del diván, la del sofá, me parecen maravillosas y además me ha gustado mucho que, sin haberlo hablado con ella, para mí hay una parte así de epifanía en la enfermedad, que es cada vez que te hace una resonancia magnética de tu cabeza y ves las placas de la esclerosis que están en el cerebro y que impiden que se segregue mielina y los músculos estén lubrificados. Entonces, de repente, sin haberlo mencionado en el texto, esa aparición de los rayos X, de la sensación de resonancia magnética, me parece precioso porque en realidad también es un contacto con el cuerpo que nunca tenemos. Yo cada 3 meses veo mi cabeza por dentro, que es una cosa que casi nadie hace, ¿no? Entonces, supongo que
mucho más a menudo intento investigar lo que hay de manera metafórica, con reflexión, escribiendo, pero esta cosa tan física de poner mi cabeza y buscar lo que no funciona en ella, me parece muy interesante y me ha gustado mucho que en la ilustración se reflejara eso y que apareciera lo que no sabes que llevas en la maleta, que también me parece muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con el proceso de reflexión y con la búsqueda de metáforas. Esa metáfora también es que pase la maleta por el aparato rayos X y descubras que llevas un equipaje de mano que tú no recordabas cargar. Sí, que puede hacer que cambies de una silla a otra o de un pasaporte a otro rápidamente. Exacto. La segunda ilustración, que creo que la seguimos viendo también, es un diván y aquí Cinta lo que me contó es que representa ese privilegio, en este caso de hablar del coronavirus que hemos tenido algunas personas, no lo hemos padecido ni somos personal de riesgo, y también ha querido, bueno, incluye ese estampado COVID, no sé si se ve bien en la pantalla, pero en la revista lo veis estupendamente, si la cogéis en papel, y ha querido también meter esto que tú también lo mencionas en el texto y lo estabas mencionando al inicio de la charla, ¿no? Está la importancia de tener una buena silla también. Sí, es que es muy importante, yo creo que la conciencia del privilegio también es muy importante. Yo, dentro de todo lo que puede suponer la enfermedad, de parte de dolor, de discapacidad, de dificultad de movimientos, pero ese movimiento también tiene que ver con las cosas que el dinero te permite hacer. Entonces, no es lo mismo que te pille en una situación laboral y financiera que en otra. Entonces, yo en ese sentido siento que he tenido no solo la suerte de tener un buen trabajo, de tener una empresa detrás que me ha respaldado, de tener suerte de seguir teniendo proyectos haciendo lo que me gusta, también tiene que ver, ese asiento de privilegio tiene que ver con quienes nos rodean. Y tengo la fortuna de tener un marido que está a mi lado, que ha vivido esta enfermedad conmigo, que me ayuda, que no me hace sentir nunca enfermo. Y esto también es muy importante, de los amigos, saben cuándo preguntar y cuándo no, que prefieren callarse cosas que ven. Entonces yo creo que ese asiento privilegiado, ese sofá mullido hay en las ilustraciones es algo de lo que me siento muy afortunado y que me encantaría que además entendiera que pudiera ser para todos. Es decir, que en este juego de sillas musicales de la enfermedad todas las butacas fueran igual de cómodas y que la sanidad pública supiera que cuando se para la música y te quedas sentado en una de ellas, que fuera un lugar en el que se pudiera estar. Y ahora que estamos hablando de imágenes, ¿hay espacio para hablar de la enfermedad en tiempos de filtros de Instagram, en los que todo es bonito, todo es luz y color? No lo sé. Yo lo hago de vez en cuando, pero poco. Porque no sé si hay espacio, lo que no sé si hay suficientes caracteres. No sé si, claro, y tampoco sé si hay filtros válidos, ni siquiera sé si es el lugar donde hacerlo. O sea, yo, claro, porque es muy distinto cómo buscas el tono para hablar con gente conocida que con gente que está allí, ha llegado allí por otras cosas. Entonces, tampoco te vas a explicar, te vas a poner a explicarles cosas que necesitarán muchísima más complicidad, mucha más atención y muchos más caracteres. También es verdad. Voy a hacer una pausa muy rápida porque tengo aquí a mi compañero Alberto que me va pasando las preguntas. Si tenéis preguntas, dudas que hacerle, entiendo que sobre todo a Bob, las podéis ir poniendo por el chat y las iremos contestando. O sea, que animaos, que estamos aquí para eso, aprovechar. Mientras tanto, claro. Yo te quería preguntar también, Bob, leí hace unos años en una entrevista que te hicieron, dijiste que tú no podrías vivir sin literatura. Te preguntaron, ¿podrías vivir sin leer o sin escribir? Y dijiste que no. Y me gustó mucho algo que añadiste, me pareció precioso, de hecho. Dijiste, muchas veces la realidad se soporta porque sabemos que en algún momento la vamos a poder contar. Si no, hay cosas que carecerían de sentido. ¿Lo sigues pensando? Sí, lo pienso constantemente y cada día más. De hecho, el ejercicio de escribir un diario tiene mucho que ver con eso, que tiene que ver con dos cosas. Con esa que yo decía, y es que
hay situaciones que vividas realmente solo nos reportan zozobra y sufrimiento, pero que procesadas y escritas al menos nos dan alguna satisfacción, que es la de que nos hayan ayudado a crear algo. Y por otro lado, también un diario fomenta algo que a mí me interesa mucho y es romper con esa sensación de que no nos pasa nada a lo largo de la vida o incluso en el día a día. Cuando después de cada día te pones a escribir, te das cuenta de que sí te han pasado cosas. No solo fuera, sino dentro, pero a lo mejor estábamos demasiado apresurados viviendo o prestábamos poca atención a lo que pasaba y el hecho de escribirlo nos ayuda a entender que sí, es como, para mí escribir tiene, y leer incluso, porque yo también insisto mucho en una frase que me parece que para mí es un lema y es que escribir es mentira y leer es verdad. O sea, yo creo que somos mucho más sinceros y honestos cuando leemos a los otros que cuando escribimos nosotros. Creo que nos atrevemos a mover muchas más cosas de nuestra experiencia, de nuestras creencias, de nuestros prejuicios, de nuestras aspiraciones como lectores que como escritores. Pero además de eso, es que cuando escribimos, pero también cuando leemos, es como si cogiéramos una madeja y empezáramos a tirar del hilo, como uno de esos gatitos que juegan con ovillos de hilo. Pues es lo que hacemos al escribir, es decir, lo que parece un día informe, incluso yo he vivido épocas profesionales en las que sentía que mi semana tenía 3 días, uno era de lunes a viernes y luego el sábado y luego el domingo. Pero cuando empiezas a escribir sobre ello, empiezas a tirar de ese hilo, te das cuenta de que no, de que todo se divide en horas, que los días es verdad que tienen sus pausas, pero si no paramos y escribimos sobre eso es muy complicado darse cuenta. ¿Sigues escribiendo? Sí, cada día. Me dicen, mira, para que no se nos acumulen, que están llegando algunas preguntas. Bueno, lo primero nos pregunta es, Gus Baraka dice, gracias Bob por dejar estas enseñanzas tan bonitas para uno nuevo en este camino. Me preguntan que para cuándo un canal de Twitch. Pues no sé, mi primera experiencia en Twitch, me estoy estrenando y ahora tengo mucho lío porque estoy probando una serie para la tele y demás. Entonces, pues cuando se estrene la serie y tenga un rato, pues lo mismo me hago un canal de Twitch, no digo yo que no. Pues aquí te esperamos. La serie, de hecho, se ha acabado de rodar esta semana, ¿puede ser? La semana pasada acabamos de rodar, sí. Ya estamos editando y montando y con toda la locura, pero bien. Este año se estrena. Qué bien, pues ya la veremos, ya nos avisarás. Ojalá. Te preguntan también, César Brito. Hola Bob, gracias por ser, en mayúsculas te lo pone. ¿Está preparado el mundo audiovisual, la televisión en realidad, para mostrar en serio, y lo subraya, una enfermedad o una discapacidad físicamente muy evidente en un colaborador o un presentador, por ejemplo? No lo sé, pero me encantaría comprobarlo. Estamos ahí abierta para la repregunta, César, si quieres hacer. Estamos aquí pendientes. No, a lo que refiero, César, es que me encantaría volver a hacer televisión y hacerla con mi discapacidad y que se asumiera como algo que también tiene su espacio. A ver, está tímida la gente hoy. Entiendo que el tema igual es un poco más complicado. Así que Sí, claro. mientras podemos seguir hablando tú y yo. Si te parece bien. Claro, lo que tú quieras, yo encantado. Ya te he dicho que aquí una vez que te agarramos, Bob, ya no te soltamos. O sea que... Yo he reservado mi tarde para vosotros. Perfecto, estupendo. Pues oye, por seguir hablando un poco de la revista, este número se titula Salud, aunque ahora estemos hablando básicamente de la enfermedad, nos ha salido un poco temático, y lleva una coletilla, que no está impresa, pero que la solemos repetir nosotros, que es si nos habíamos olvidado de ella, de la salud, hasta que llegó la pandemia. ¿Tú qué crees? Yo no, porque, claro, yo cuando llegó la pandemia y de repente se empezó a hablar del confinamiento, claro, yo ya llevaba esa vida, pues por las dificultades de movilidad, porque la enfermedad implica fatiga. Entonces, hubo un momento al comienzo de la pandemia en el que sentí que estaba más cerca de ese pasaporte del que hablaba Susan Sontag, de esa sensación de vivir en otro mundo, porque en realidad lo que se hizo la pandemia fue hacernos conscientes de nuestra condición mortal, decadente y enfermiza.
Y eso yo creo que estuvo bien hasta que se nos olvidó. Y luego, porque también generó la sensación de el orgullo del superviviente, que es una cosa terrorífica, porque a mí no hay nada que me dé más miedo que un superviviente. Entonces, yo creo que cuando pasó, yo sentí que, bueno, que de pronto estaba un poco más en sintonía con el mundo de lo que había estado hasta entonces. Pero este verano, realmente tuve la sensación de qué susto cuando todo esto acabe, que es esta frase que todo el mundo dice, y todo el mundo enloquezca, y yo siga en mi casa como estaba hasta ese momento, ¿no? Entonces, ahí sí que me va a parecer todo muy raro. Me va a encantar la celebración, pero va a ser una cosa extraña. Será raro, ¿no? Hablar de celebración cuando pase esto, porque estaremos contentos, pero también habrán pasado muchas cosas, habrá habido pérdida. Y es una celebración que además tiene que ver mucho con el concepto propio de la borrachera, ¿no? Tiene algo de necesidad de bebérnoslo todo para olvidar lo que ha pasado. Y yo creo que lo peor que nos puede pasar es que se nos olvide lo que ha pasado, lo que estamos pasando. Por eso la importancia de escribirlo, de contarlo y de seguir dejando... ¿no? Claro, mira, hay una cosa, Marta, muy loca, pero que también he pensado en ellas. A propósito de la investigación para las vacunas de la COVID, había varios tratamientos experimentales para la esclerosis múltiple basadas en el protocolo este de ADN, que no entiendo muy bien porque yo de eso soy muy zote, pero que han contribuido a que un montón de investigaciones que estaban paralizadas hayan seguido su curso y se está hablando de una probable vacuna o cura para la esclerosis. Y yo, por un lado, me puse muy contento y dije, qué bien, lo mismo puede solucionar todos los daños medulares que se han producido y demás, pero por otro lado me preguntaba, pero honestamente, ¿cómo me podría sentir si de repente un día voy al hospital a que me curen de mi enfermedad con un tratamiento que se ha conseguido gracias a la muerte de millones de personas? En el fondo es algo en lo que nunca pensamos, pero realmente nos estamos beneficiando del dolor de muchos. Y para mí fue una sensación muy, muy rara y una idea que de vez en cuando me sigue rondando, ¿no? Cada vez que leo sobre esos estudios. Y una dicotomía un poco... Claro, es decir, que sí, que de pronto van a dar lo tuyo, pero a costa de cuánta gente que ha quedado en el camino, ¿no? ¿Y cuántas veces ocurre esto en un montón de situaciones más y ni siquiera nos lo planteamos? Exacto. Yo creo que está bien que tengamos la valentía de planteárnoslo y, o sea, es que tampoco es valentía, es simplemente ponernos en el lugar del pensamiento que tendríamos en ese caso. Parar y reflexionar y mirar un poco más allá de nuestras narices, ¿no? Sí, eso sí que da vértigo. Sí, en cualquier circunstancia, de hecho. Voy a seguir, que veo que hay alguna pregunta más. Claro. El Gosti, hola, ¿cómo crees que el sistema social en el que vivimos intenta silenciar a las personas con problemas, ya sea de salud física o mental, y crees que actualmente es tan difícil visualizar el, entre comillas, pedir ayuda? Pues, hostia, el sistema es muy jodido en ese sentido, porque tenemos interiorizadas un montón de pensamientos basura, como el de la productividad, el de la utilidad, el de todo lo que tenemos que ser para formar parte de una sociedad y arrimar el hombro, etcétera. Entonces, cuando te encuentras con una discapacidad, una enfermedad física o mental, es muy complicado encajar ahí. Y por otro lado, respecto a pedir ayuda, es que claro, hay una mezcla muy, muy complicada, ¿no? ¿Cuánto cuesta pedir ayuda? ¿Cuánto cuesta esta horrible expresión de normalizar? Es decir, normalizar muchas veces nos obliga a no molestar. Y muchas veces pedir ayuda se identifica con una molestia. Entonces, ahí siempre estás en ese filo, ¿no? Mi amiga Maruja Torres siempre dice algo que me gusta mucho y es que ella, desde que tiene mal la rodilla y ha estado enferma y tal, es mucho más amable con todo el mundo. Pero ella siempre dice, pero lo hago por egoísmo, porque sé que me tienen que ayudar y soportar, con lo cual encima no voy a ser una vieja gruñona, sino que voy a ponérselo lo más fácil posible. Entonces yo creo que una forma de pedir ayuda es eso, es que nos hagamos más simpáticos, pero también es un precio a pagar que a lo mejor no hace falta. No tendría por qué. Pero sí, no es fácil encajar, pero me imagino que
hay tantos lugares desde los que venimos que nos hacen difícil el encaje que, bueno, este es uno más. A ver, ¿qué más? Te pregunta Carion. Creo que has utilizado cannabis como tratamiento. ¿Puedes decirnos más? Sí, pues mira, utilizo un tratamiento de cannabis, un vaporizador, 3 veces al día para que controle un poco la espasticidad, que es uno de los síntomas de la enfermedad, que es la rigidez de los músculos. Y tengo que decir que me va muy bien, pero que le quitan la parte divertida. Entonces, toda la parte lúdica de la marihuana se la quitan químicamente y es solo un tratamiento, con lo cual, bienvenido el cannabis, pero a lo mejor echo de menos un poco la parte divertida. Te han quitado. Estaba pensando. Claro. La Estaba pensando, y hago un paréntesis con esto ahora al leerlo, que por eso he puesto la cara así. Y fíjate que lamentable mentalidad de Twitch, me dijeron, ten cuidado con Twitch porque son muy estrictos con ciertas palabras de ciertas cosas, entonces tienen como su listado de tal, y como digas tal, tal o tal, directamente te cortan. Y según lo he leído he pensado, claro, habrá cosas que ahora no las podemos decir, lo cual es totalmente absurdo, porque no decirlas es quizá la mayor tontería del mundo. Pero o sea, cierran el canal si dices estas cosas. No lo tengo muy claro. No, y no sé si con cannabis concretamente estará incluido en la lista o no. Pero yo quiero la lista. Yo quiero esa lista de palabras. Yo me informo. Marta, a ver si me informo y te la paso. Entonces, no sé, debe haber un señor que te corta el canal, aprieta el botón rojo. Claro, el señor que corta el cable, es como un buzo. Yo te lo paso porque si te vas a abrir un canal de Twitch, ¿no? Que creo que esto ha quedado ya decidido en esta sesión. Sí, yo creo que en algún momento me la abriré. No, y no descartemos que haga un monográfico de cada palabra, cada programa. Pues yo busco la lista y te la paso, me comprometo a buscarla y ya está, para que tengas ahí el listado de programas. Guay. Mira, tenemos una más, pensaba que no. Pregunta, perdona, es que tengo aquí. Estíbal Mayor, ¿hasta qué punto has normalizado la enfermedad y ya forma parte de ti? ¿Te acabas acostumbrando, entre comillas? Hay muchas comillas en las preguntas. Me parece muy bien las comillas porque ya he dicho antes que aborrezco normalizar, que no sé lo que es normal. A ver, la he integrado en mi vida y sobre todo he integrado en mis expectativas. Y sobre todo en adaptarme a lo que ella me permite, no enfadarme ni conmigo ni con el mundo. Eso sí, bueno, y saber que hay limitaciones, pero también que todo lo que pueda seguir haciendo lo intentaré seguir haciendo. Pero es verdad que es que no hay más remedio. O sea, esto de integrarla no es una decisión personal, es algo a lo que te ves forzado si tienes 2 dedos de frente, porque si no es darte cabezazos contra la pared. No, perdona, pensaba que entraba una pregunta, pero creo que no. No sé si hay alguna más. Creo que no, pues sí. Es decir, creo que no hay ninguna más y entonces aparecen. Ulises dice, hola Bob, ¿crees que la enfermedad ha cambiado tu actitud ante la vida o es tu actitud la que hace que afrontes la enfermedad con esta lucidez? Bueno, muchas gracias por la lucidez, pero pues mira, yo creía que me iba a cambiar la actitud ante la vida y que iba a relativizarlo todo y el otro día me di cuenta de que no, de que lo que hago es absolutizarlo todo. Todo es un absoluto, todo es como de repente, esta es la última vez que voy a poder hacer esto. O sea, realmente me genera muchas tentaciones de drama queen. Pero luego en realidad me di cuenta de que sigo siendo el mismo de siempre. Solo que tengo otras herramientas para cometer mis errores. A ver. Y luego tiene una cosa muy buena, que eso es terrible que diga que tiene una cosa muy buena mi enfermedad, pero que te obliguen a estar quieto, pues te da mucho tiempo a pensar. Que no sé si es bueno o malo, pero ahí está. Se comentó también al inicio del confinamiento, ¿no? Fue una de las cosas buenas también que se decían. El tener tiempo. Yo a mí, o sea, no... Sigo haciendo muchas cosas, pero es verdad que hay muchas actividades que ya no llevo a cabo, con lo cual ese tiempo lo dedico a leer, a ver películas, a escribir, pues a lo que se me ocurre.
Mira, de hecho, te preguntan ahora que si puedes hacer ejercicio físico con normalidad o te limita mucho la enfermedad. No puedo hacer ejercicio físico, tengo 2 veces por semana, trabajo con un fisio para trabajar la fuerza y no perder toda la movilidad, pero yo antes y nadaba, iba al gimnasio y todo eso he tenido que dejar de hacerlo porque mi lado derecho no me responde. Entonces tengo un fisio estupendo, que se llama Cristian, es muy majo, y entonces con él yo hago ejercicios que para la gente son muy básicos, como sentarme y levantarme de una silla, pero que para mí son una cosa titánica. Lo bueno de todo esto es que he rebajado mi nivel de exigencia gimnástico. Es decir, antes me parecía muy complicado hacer el pino puente y ahora ya levantarme la silla me parece la bomba. Es mucho más barato en cuanto a la cuota que tienes que pagar, pero mucho menos espectacular. Más agradecido, sí. Sí, pero el jurado no lo valora igual. Sí, estarán en Twitch todos que no saben valorar. Te preguntan también qué es lo que más echas de menos de antes de la enfermedad. Pues pasear. Echo mucho de menos pasear. Por eso cuando llevaba mucho tiempo sin pasear, cuando se declaró la pandemia y el confinamiento, y entendía tanto cuando la gente se desesperaba porque no podía salir a dar un paseo. Yo echo mucho de menos dar un paseo y mi independencia. Levantarme de la cama solo, o acostarme solo en la cama, o lo echo de menos. Te preguntan también, ahora ya más a la parte literaria, que si ¿Sí? tienes algún tipo de ritual a la hora de ponerte a escribir. No. Bueno, escribo a mano, ahora con la izquierda, en un cuaderno siempre. Empiezo a escribir en un cuaderno y luego ya lo paso a ordenador, pero no. Escucharme, o sea, escribir aseado me parece muy importante y poco más. Tenemos un par más y yo creo que igual podemos ir dejando, que tampoco te vamos a tener aquí secuestrado toda la tarde. No te preocupes, si España quiere preguntar, yo estoy aquí para responder. Pues hoy así a gusto, entonces seguimos. Mira, Ulises de nuevo dice que si nos puedes recomendar un libro y una película que hay que leer sí o sí. Estas a mí me cuestan horrores siempre. Lo de un libro y una película es muy complicado. Pero mira, de las últimas películas que he visto que me han gustado mucho, hay una que se llama The Assistant, que está en Filmin. Es una mirada de una asistente de un productor de Hollywood que no aparece en ningún momento en la película, siempre está fuera de plano, que está muy bien. Es una película de cine independiente con una protagonista excepcional que da mucho miedo. Y un libro, pues, mira, que se lea el último número de 5W, que está muy bien. Pero ahí está, Salud, que es fantástico. Luego, ahora estoy leyendo un libro muy interesante sobre cómo la literatura española reflejó y no la transición española. Se llama Culpables por la literatura y no recuerdo el nombre del autor, que me perdone. Está publicado por ACAL. Es un análisis muy interesante sobre la contracultura de la transición y cómo eso se reflejó en los asuntos literarios y demás. Está muy, muy bien. Qué bueno, pues me lo apunto yo también. Está muy bien. La recomendación. Me está encantando. Muy bien, pues apuntado. Bien, hablando de esto, de generaciones, un libro de Juan Sanguino que se llama Cómo hemos cambiado. Es un retrato de cómo el pop en los 90 retrata a España y la convierte en parte de lo que se ha convertido. Está muy bien también. Apuntar las recomendaciones. Igual hay que abrir canal también de recomendaciones de libros y películas. Ahí te lo dejo. Para cuando te censuren el canal de los temas complicados, tienes el para el de los libros, claro. El plan B. Exacto. Tiene que tener un plan B. Siempre. Mira, César te pregunta de nuevo si los demás han cambiado la manera en que te miran, te hablan o se relacionan contigo. Supongo que sí, pero son lo suficientemente educados y cariñosos como para que yo no me haya dado cuenta. Dejamos. Y se lo agradezco. Garión, ¿has hecho algo? Ay, espera, que se me acumulen y se me van. ¿Has hecho algo excepcional el 8M y cómo ves toda la controversia que ha surgido? Madre mía.
Pues mira, sí, hice algo especial que fue callarme un rato y dejar que hablaran ellas. Esto no está mal de vez en cuando. Y leer todo lo que pude sobre feminismo, sobre lo que se hablaba ese día y cómo veo la controversia. Es que hay tantas controversias ahora mismo dentro de un movimiento que a mí me parecía tan transversal y tan sólido como el feminismo y que ahora de repente se ha convertido en un campo minado que me tiene realmente desconcertado. Creo que fíjate, a veces pienso que todo esto tiene que ver con la imposibilidad de sentarnos cara a cara y hablar largo y tendido y que al final se han utilizado los medios incorrectos para lanzar soflamas y lemas que no se pueden resumir en una frase. Hay que hablar, sentarse y escuchar a todas las partes. Y sobre todo entender que podemos provenir de experiencias muy distintas, pero compartir la misma lucha. Perfecto. Están entrando muchas más. Voy a ir, a agrupar o a ver cómo hacemos. Pero retomo alguna. ¿Vale? Bob, gracias por tu sabiduría. Te dice Mark Foa. ¿Cómo ha sido esa nueva relación con tu cuerpo que se va transformando cada día que pasa? Y Gus Barca te pregunta si sabrías decir algunas cosas que han mejorado en tu vida tras la enfermedad. Mira, la relación con mi cuerpo está siendo rara, realmente, pero intento tratarlo bien. No enfadarme con él, pero es verdad que se ha convertido en un cuerpo que significa otras cosas, que todavía no sé muy bien qué. Y la otra pregunta, ¿qué ha mejorado en mi vida? Que tengo menos prisa y que me ha moldeado mucho la ambición. Me la ha limado bastante. Ha marcado unas pautas, una carretera. Y tampoco te chifles, me lo ha dicho. Y yo pues hago caso. Pues mira, si quieres, para terminar, Esther pregunta que para cuándo tu obra de teatro en Barcelona. Pues en cuanto tenga un teatro. Espero que ojalá para este verano pueda hacer una mini temporada en Barcelona. Aquí queda. Lo vamos a dejar aquí por ahora, si te parece, pero encantado placer, siempre de tenerte por aquí. Déjame que termine recomendando de nuevo tu texto, que de verdad El último asiento en salud es una maravilla y es un ensayo de leer y releer y subrayar y sacar notas. O sea que muchísimas gracias, Bob, por participar en el número y por participar en esta charla. A vosotros y a vosotras por dejarme estar ahí y hacerme sentir tan bien. Gracias, Bob. Pues nos vemos pronto, espero, en algún momento. Por favor. Y despedimos aquí esta charla, pero la semana que viene, el miércoles a las 7 de nuevo, volverá a haber una charla. Esta vez hablará Nuria Jar sobre vacunas, si realmente significan el final de la pandemia o qué significan las vacunas. O sea que será interesante también, seguro. Seguro. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.